Bueno, muy buenos días a todas y todos, a los profesores, a los alumnos, a las personas que no están acá. Ahorita hay 6 salones en donde hay otro estudiante, es decir, esperamos que haya alrededor de 600 personas, de tal forma que logremos que la Facultad de Medicina, todos sus estudiantes de pregrado, de posgrado, los profesores de otras instituciones vengan acá para ponernos al día en un tema que reviste toda la importancia, como verán. La inteligencia artificial tiene sin duda el potencial de transformar la atención médica y mejorar la vida de las personas. En las facultades de medicina debemos preparar a los futuros profesionales de la salud para que estén capacitados en el uso de inteligencia artificial en la práctica clínica, y no podemos olvidar que también es importante que los profesores de medicina estemos preparados para enseñar estas competencias a los estudiantes para que las usen de manera efectiva, responsable y ética. Esto significa que tenemos el reto de estar actualizados en cuanto a las últimas tendencias y avances de las tecnologías en inteligencia artificial, y debemos ser capaces de integrarla en el plan de estudios de manera coherente. Todo este párrafo que les acabo de leer me lo prepararon en ChatGPT, ¿ok? Esto es para que vean el ahorro de tiempo que puede haber. Pero también ayer el doctor Leonard Aguiar me mandó cómo un profesor en Estados Unidos está utilizando el ChatGPT para motivar el pensamiento crítico y ver qué errores puede haber en lo que uno lee o leía ahora. Y yo siento que con lo que vamos a ver del artículo, de los artículos que vienen saliendo en el New England Journal of Medicine y otros, esto se va a potencializar mucho más, de tal manera que como medicina tenemos la oportunidad de liderar todo esto en Colombia. La idea de esto es ponernos a tono todos, y es que logremos empezar a usar esto de la mejor manera. Hay retos muy grandes, retos desde lo ético, retos desde la confiabilidad de los datos, etcétera, que miraremos, pero son lo que habitualmente ocurre en cualquier desarrollo de una nueva tecnología. Nueva y no nueva. Cuando uno mira los artículos, ya versan del año 1997, ¿no? Los primeros artículos de estos, solamente que ha venido poco a poco y que los tiempos se dieron para que ya los astros se conjugaran. Entonces, ¿hacia dónde vamos en la Facultad de Medicina? Ya estamos operando en conjunto con el Centro Médico Académico del Hospital San Ignacio, Salud y todos los socios, Roosevelt, Samaritano, etcétera, para impulsar todo ello. Hay un grupo trabajando ahora toda la aplicación de la inteligencia artificial en la práctica clínica, todo lo que versa sobre la predicción, etcétera, etcétera, que es bien importante y que toma grandes avances en radiología. Por ejemplo, hay muchísimo de esto, en otros hay muchos menos, de psiquiatría hay muy poco, o hay nada, hasta donde veo. Por otro lado, la educación médica, ya hay reportes muy grandes de uso de todo esto en educación médica, que creo que lo de hoy les va a servir para ubicarnos en dónde estamos y cómo lo tendríamos que manejar. Y hay otra parte muy grande de investigación en salud. Veremos algunas investigaciones que ya se están haciendo acá en epidemiología clínica alrededor de esto, y con otros grupos liderados en otros departamentos. La inteligencia artificial tiene estos referentes que fueron los mínimos que pusimos para ponernos como al día de esto. Se los mandamos ya a todos para que eso lo lean y tengan algún tipo de conocimiento de ello. Hay un libro de ChatGPT que es de la UNESCO, que tiene que ver con educación, que es bien importante que lo tengamos en mente. Hay otro de inteligencia artificial reciente de la OPS que tiene que ver con todos los hallazgos y todo lo que se ve en salud, que ya mirarán la cantidad de cosas que hay.
hay este artículo, esta serie de artículos que va a haber del New England Journal of Medicine, que son recientes, de hace un mes, y hay un grupo en donde trabaja un profesor clínico adjunto, el doctor Rico, quien está colaborándonos mucho en esto y que está en Jave Salud, que se llama a Hipócrates, no Hipócrates, sino a Hipócrates de Artificial Intelligence. Entonces, con todo esto se ha empezado a trabajar un grupo que viene andando y hay mucho que viene. Ahí viene un journal de inteligencia artificial y vendrán muchísimos más, mucho más rápidos, y ya el más importante, uno de los más importantes en clínica está en esto. Esto suscita una ola muy grande de artículos que va a haber alrededor. Y acá les muestro uno de los intentos que hice por mejorar mi apariencia. Y esto se hizo con inteligencia artificial, con el Midjourney. Midjourney, se dijo mi foto, Midjourney me respondió que no es posible mejorarla. Le pregunté por qué y me dijo, no hay nada peor. Entonces, con la ayuda de Leonard Aguiar, se pidió diferentes tipos de combinaciones de Carlos Gómez, que es algo que le voy a pedir a todos los profesores que lo hagan y que no lo manden, el que desee, porque deseo hacer algo en que nos veamos de esta manera, como ustedes quieran, gusten colocarse. Entonces, ahí hay una opción que hay otras opciones que puedo tener de Carlos Gómez. Ese está un poco mejor, me dice la doctora Paola, o hay otras más. Entonces, esto es algo de lo que se puede hacer, creación de imágenes que no existen, y uno le puede dar el prompt ya entenderán mejor con el grupo qué es esto, y entonces la idea es posicionarnos con la experiencia de educación más grande que conozca de facultades de medicina alrededor de esto. Entonces, les doy la bienvenida al workshop. Es la primera vez que hacemos algo tan grande en común, y quiero agradecer finalmente al grupo organizador, que espero se levanten, Ignacio Sarante, el doctor Leonard Aguiar, la doctora Yolicet Romero, que está más escondida, el doctor Andrés Rico, la doctora... y Fernando Suárez, que no está, que ya va a venir ahora. Entonces, les damos la bienvenida, esperemos que trabajemos mucho, que aprendemos mucho acá entre todos. Doctor Sarante, gracias. La siguiente presentación, la idea es tener el ABC de la inteligencia artificial. Vamos a tratar de que todos quedemos con el mismo vocabulario, cómo se usa, cuáles son las palabras adecuadas, para así poder arrancar luego nuestro workshop. Está a cargo del doctor Leonard Aguiar, es el director del Centro de Simulación Clínica, especialista en medicina interna, tiene un fellowship en medicina de emergencia, es profesor asistente de la Facultad de Medicina y actualmente es candidato al doctorado en epidemiología clínica. Doctor Aguiar. Hola a todos, buenos días. Vamos a tratar de hacer esta presentación lo más amena, corta, para tratar de que todos tengamos como el mismo nivel y pues tratar de explicar qué es lo que sucede con los lenguajes, con los modelos de lenguaje grandes que son los que nos tienen hoy acá, y tratar de explicar los pros y los contras de cada una de estas cosas y en qué se está utilizando, y tratar de ponernos todos como en el mismo nivel de lenguaje. Entonces, yo quiero arrancar primero con esta diapositiva, y es que la UNESCO pues ya en poco tiempo ya es consciente de que esto va a afectar la educación, y definitivamente
son conscientes de que si no hacemos intervenciones en este momento para tratar de generar una adecuada aproximación a este tipo de tecnologías, pues vamos a quedarnos atrasados, y pues la idea de esta reunión es empezar a trabajar en eso. Entonces, esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar qué es la inteligencia, los tipos, cómo aprenden los sistemas, después qué pasó un poco en el tiempo y después por qué estamos hoy acá y qué es un modelo fundacional. Entonces, lo primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Y pues la inteligencia artificial se define como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, aprender dichos datos y utilizar esos aprendizajes para lograr objetivos y tareas específicas mediante una adaptación flexible. Esa es una definición. Hay muchas, pero todas son muy similares y todas tratan de emular el término inteligencia. Y también existen muchas publicaciones respecto a inteligencia, pero probablemente esta del 97, que es la que los de OpenAI y los de Microsoft se refieren, que es la capacidad mental de generar razonamiento, resolución de problemas, pensamiento abstracto, aprendizaje rápido y el aprendizaje a partir de una experiencia. Eso es inteligencia definida desde ese momento. Entonces, lo que se busca con la inteligencia artificial es tratar de lograr ese alcance. ¿Y cuáles son los tipos? Entonces, lo primero es que existe la que nosotros conocemos, que es la inteligencia artificial débil, que está representada muchas veces por Siri, por Alexa, por Google, y básicamente esas son las que responden a una situación donde ayudan e incluso incrementan esa realidad de la persona, dándole mayor capacidad de toma de decisiones, y es lo que llaman inteligencia aumentada. Al usuario, cuando tiene esa experiencia, pues puede ayudar a tomar decisiones mucho más grandes. Después viene algo que se llama la inteligencia general artificial, y esa inteligencia general artificial es básicamente lo que algunas personas empiezan a decir que están empezando a mostrarse los primeros destellos, donde están empezando a darse esa parte de las descripciones de inteligencia que estábamos diciendo. Y todavía falta, no estamos ahí, pero con la velocidad que se están dando estos cambios, probablemente se esté dando en pocos años por lo que plantean. Puede que sí, puede que no, no lo sabemos, vamos hacia allá. Y lo último es la superinteligencia, que es la que nosotros vemos en televisión y a veces nos asustamos en que puede tomar decisiones donde saquen de la ecuación al humano. Y es aquella que es consciente y está con un nivel de razonamiento por encima del humano. Entonces, así como dijimos esas tres, pues también existen aproximaciones en los tipos de inteligencia, en cómo funcionan, y la primera es los sistemas reactivos. Y como vamos a darnos cuenta ahorita, la inteligencia artificial no tiene mucho que ver con algo que ha sucedido hace pocos años, esto tiene mucho tiempo. Y, por ejemplo, en el 97 está la computadora Deep Blue, que se encargó de ganarle a Kasparov, y de ahí en adelante empezamos con sistemas adicionales que se llaman los de memoria limitada, y ya después vienen los otros dos que se plantean pero que todavía no están desarrollados, que son teoría de la mente y autoconciencia. Los de teoría de la mente reconocen a otros agentes para tomar decisiones, y los de autoconciencia son conscientes de sí mismos para la toma de decisiones. Entonces, ¿por qué decíamos que esto no es de hoy? Desde incluso antes del año 50, con el test de Turing, ya habían descripciones en publicaciones de qué era, y Turing plantea básicamente en dos personas, una detrás de otra, y además de eso una máquina, y si se ponen a comunicarse entre ellos y la persona, estos dos separados, se ponen a mirar cuál es, y el humano no reconoce que está hablando con una máquina o con la otra persona, eso para ese momento, para Turing, era la descripción de algo inteligente. Después de eso salió las primeras descripciones de Machine Learning en 58, después en el 69 una publicación que es de los perceptrons, que es como la primera aproximación de cómo se da una neurona.
Y ya en el 97 ya empiezan a describir cómo es que se hace y cómo es que vencieron a Kasparov y los algoritmos que se estaban haciendo. Entonces vamos a ponernos como en común con las terminologías. Lo primero es que toda inteligencia artificial parte de algo que llamamos un modelo. Y un modelo tiene una entrada que le llamamos input o es lo que llaman prompt, y después de eso el modelo hace lo que está entrenado y va a tener una salida. Entonces, un ejemplo con el que nosotros nos creamos, tenemos esto y pues vamos a utilizar una calculadora y la calculadora nos va a dar un resultado. O sea que sabemos programar en una calculadora. Ahora ya cambian un poco las cosas porque con el tiempo empezó primero la terminología de Machine Learning y básicamente lo que busca es desarrollar algoritmos y modelos matemáticos y tratar de construir sistemas que expliquen lo que está sucediendo y programarlos. Y con esto se da esto que es la primera red donde trata con esos algoritmos de generar resultados. Estos ya llevan muchos años y lo que sucedió ya en los últimos 15 años es que en el 2006 Hinton empieza a hacer una publicación donde dice podemos hacer más capas de las que tienen y con esto podemos ayudar a que la máquina reconozca cosas que incluso el humano no lo logra o que no utiliza para poder clasificar. Y eso empezaron a llamar aprendizaje profundo o deep learning. Y en los últimos, desde el 2006 hasta el 2022, estas son las principales redes que existen, que no vamos a profundizar por tiempo, pero existen las recurrentes, las convolucionales, y cada una de estas tiene implicaciones específicas. Y normalmente esta red neuronal tiene la entrada que tenemos acá, la salida que tenemos acá, y todas estas son capas que son ocultas. Tienen procesos matemáticos para superar cada una de estas y cada circulito que ven se llaman nodos. Y los nodos en algunas ocasiones pueden comunicarse entre ellos o entre diferentes capas dependiendo del sistema de red neuronal y con eso llegan a conclusiones. Y por ejemplo, eso sirve para aprendizaje multimodal, que es lo que está empezando a funcionar hoy en día con las redes con los modelos fundacionales, o visión por computadora como sucede con Tesla, donde toma decisiones basadas en redes neuronales, o procesamiento del lenguaje natural, que es lo que está sucediendo con ChatGPT, y robótica, que también Boston Robotics o esta que es de OpenAI también tienen diferentes máquinas que nos ayudan a tomar decisiones en ese sentido. Entonces, vamos a explicar cuáles son los tipos de modelo. Si yo tengo mi modelo y le hago este prompt y le pregunto, ¿hoy llueve? Entonces, ¿qué debería responder? Pues va a depender de qué información le di. Y entonces vamos a aclarar qué tipo de información se le pueden dar a los diferentes tipos de modelo. Entonces, aprendizaje supervisado. Aprendizaje supervisado significa que yo le doy a una máquina y le digo las entradas y le digo las salidas y le doy todas las características para que él tome decisiones. Ese es el aprendizaje supervisado. Existe algo que se llama aprendizaje no supervisado. Le doy datos inmensamente grandes, o bueno, pueden ser pequeños, pero inmensamente grandes, y no le voy diciendo cuáles son las salidas. No le digo si llovió o no llovió, sino sencillamente le doy todas las características y a medida que va recibiendo grandes datos, pues toma decisiones y encuentra asociaciones que a veces uno no encuentra. El otro se llama aprendizaje por refuerzo y hice mi entrenamiento. Después del entrenamiento yo me acerco y empiezo a interactuar con el modelo y le digo, esta respuesta está bien, te felicito. Esta respuesta está mal, no te felicito. Y el sistema empieza a generar modificaciones y cambia los sistemas de respuesta basados en esto.
Y el otro es el semisupervisado, que es una gran cantidad, y esa gran cantidad solamente se dan las salidas o se dice cuáles sí eran las respuestas y cuáles no, y eso le ayuda al modelo a terminar de entrenarse. Y el último es el aprendizaje por transferencia, y es cuando una máquina le pasa la información a la otra, porque ya tiene datos como tal definidos. Bueno, entonces, tenemos nuestro computador y cuando le escribimos esta palabra, que es inteligencia artificial, pues la palabra no la va a entender el computador, sino va a entender este lenguaje que es el UTF-8, que es con el que se está utilizando, y solamente entiende ceros y unos. El computador no entiende el significado de la palabra. O sea que si yo llego y escribo esta frase en el computador, donde yo quiero que esto quede en el computador, pues lo vamos nosotros a poner en un orden específico, pero esto va a entrar al computador y el computador no va a manejar símbolos, sino va a manejar números. Y esos números son los que tiene y los que usa el computador para el análisis. Entonces, en este sentido, si yo me paso a una página de OpenAI que se llama el tokenizer o el tokenizador y escribo la misma frase, me va a mostrar 38 palabras, me va a mostrar 263 caracteres, pero la forma como analiza el computador realmente la información es en esto. Cada color que ustedes ven se llaman los tokens. Y ahorita lo tenemos que aclarar, es porque el token es, después del entrenamiento que se hizo a la máquina, reconoció que cada pedacito de esos tiene un significado diferente al que tiene una palabra. Incluso puede tener significados más complementarios y a veces una palabra puede tener varios tokens. Ejemplo, cuando ya pasamos de eso, esos tokens tienen un número. Entonces esas mismas palabras que estábamos diciendo son estos números. Y esos números es lo que va a procesar las máquinas. Entonces, si tenemos estas palabras, por ejemplo, tenemos la universidad, Universidad Javeriana, y miramos, tiene tokens, es común, pero también hay algunas no son comunes. Y si miramos, por ejemplo, el profesor, la profesora, tienen algunos tokens que están relacionados y unos que no. Y si miramos el estudiante, tiene tokens que están relacionados entre ellos, pero también tiene tokens que no. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué es el token? Es como, tiene como una significancia específica. Entonces, si miramos, por ejemplo, un niño, príncipe, princesa, el gato, pues tienen estos tokens. Y esos tokens implican una ubicación espacial dentro de la forma como lo entiende el computador. Esa ubicación espacial es basado en las características que estábamos diciendo. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica es género, edad, y acá otra variable que se llama residual, y con esas tres genera esta estructura. ¿Qué es lo diferente? Que, por ejemplo, los lenguajes de modelo grandes utilizan no solamente tres variables, sino utilizan esto que se llaman los embeddings, y metemos un dato y sacan unos vectores. Y esos vectores son los que le dan la significancia al token. Y esos básicamente son estos por cada palabra o por cada token. Significa que tenemos más de 200 vectores por un solo token y eso tiene una significación específica de lenguaje y como vemos acá, esto es una representación con solo 3 dimensiones de un embedding de 70,000 palabras que no es de ChatGPT, que es pequeño, donde se muestran toda la relación tridimensional con solo 3 vectores. Y tiene cada palabra 200 vectores, por lo menos. Entonces, ¿qué significa esa estructura tridimensional que puede verse como palabras? Es una nube de palabras. Cada palabra tiene su significado y su ubicación específica porque las palabras que están al lado son más cercanas y tienen algo que se llama similitud. Entonces, ya con eso, si uno mira esos vectores y los transforma en un color, se forma casi cada palabra como un código de barras.
Y ese código de barras es lo que se utiliza en muchas ocasiones en ChatGPT para toma de decisiones. Entonces tenemos nuestra red neuronal de la que estábamos hablando, y esa red neuronal le estoy metiendo datos, le estoy metiendo datos, le estoy metiendo datos, y al meter esos datos que son números, pues encuentra relaciones entre los números, y esa relación entre los números, por ejemplo, me muestra una diferencia entre un perro y un gato en palabra. Y ya después de eso, o sea, en números, encuentra esas asociaciones. Y si le sigo metiendo datos, pues me va a hacer lo mismo, pero en ciudades, y me encuentra diferencias de departamentos. Y por ejemplo, acá vemos cómo hay una distribución espacial específicamente para esas ciudades y para esos departamentos y estados que están ahí en el ejemplo, o en este, que es esa misma representación donde no tenemos ya solamente estos datos, sino tenemos esa distribución, pero de libros. O sea, hace todo el análisis y unifica todo en las características de un libro. Entonces, por ejemplo, acá vemos los géneros, y acá vemos, por ejemplo, el maravilloso mundo de Oz, y con esto, pues cada uno de los libros están metidos en el embedding. ¿Y con esto qué se saca? Al tener esos embeddings, pues una representación vectorial, una capacidad semántica, o sea, ya el lenguaje sabe diferenciar que gato animal y gato hidráulico son dos cosas diferentes, porque están en dos ubicaciones espaciales diferentes con vectores diferentes. Y con eso sale de la ambigüedad y puede encontrar análisis de similitud. Entonces, si yo tengo esa palabra, las palabras que están espacialmente más cercanas son las que puedo utilizar como sinónimos en lenguajes. Entonces, lo mismo es para imágenes. Si yo tengo esas imágenes y le empiezo a decir, venga, empiézame a analizar estas imágenes, y yo no le digo qué es, o en algunos puede venir el título y en otros no, pues eso me va a ayudar a llevar a la misma conclusión. Me llega a diferenciar a que el gato se diferencia del perro es por la forma de la oreja. Y con eso me ayuda a buscar patrones que normalmente son jerárquicos, y acá en esta parte, entonces primero mira patrones, después de reconocer patrones mira características de la cara, y después ya reconoce caras, y después sale diciendo si es un gato o un perro, y así se va entrenando. Entonces, ¿eso qué nos permite? Que así extraemos información, características que nosotros incluso no identificamos, y con eso generamos las imágenes. Incluso con eso se puede aprender transferencia de datos. Entonces, tenemos nuestra inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial está el término Machine Learning, y después de eso viene Deep Learning, que ya los describimos. Y esto se los vamos a pasar para que tengan claro que pues están nuestras definiciones donde hablamos de las tareas, y en resumen, Machine Learning utiliza muchos algoritmos que utilizamos hoy en día en softwares, pero ya cuando se habla de aprendizaje profundo, se necesitan computadoras grandes para lograr diferencias y mucho entrenamiento, y esto es lo que nos diferencia en estas. Y muchas capas de redes neuronales para poder tener conclusiones. Entonces, eso es uno de los retos que existían. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a aparecer los modelos fundacionales. ¿Qué son los modelos fundacionales? Es básicamente un modelo generado donde yo, al crearlo a gran escala con información inmensa, no supervisada, termino adaptándolo, y con eso lo dirijo o lo creo para un objetivo específico. Y esos empezaron a surgir en los últimos 4 años, básicamente por estas 3 cosas. Las GPU, que son los procesadores gráficos que usan las personas que juegan, los gamers, y esas personas, al generar eso, pues se dieron cuenta que esas GPUs ayudan mucho a procesos de análisis más que de renderización y gráficos, y por eso funcionó mejor. Lo segundo, los transformers, y lo tercero, los datos. Entonces voy a explicar rápido cada uno de estos. La GPU son, en arquitectura, núcleos de datos, que es diferente a la CPU de los computadores, y con eso se da más información. Y esos son
nubes y servidores múltiples con múltiples GPUs para análisis de datos. Lo segundo es esta publicación del 2017 que se llama Todo lo que se necesita es atención, y con eso cambió la cosa en esto y se generan los transformers. Y los transformers es básicamente este algoritmo, y este algoritmo lo que hace es que entra información y genera tres cosas, que es codificación posicional basada en embeddings, atención que no existía, o sea que es consciente de lo que está sucediendo y lo que dijo, y además de eso, esa autoatención es que coordina el orden de lo que va diciendo. Entonces, con eso nos da contexto y memoria utilizando todos los tokens que acabamos de decir. Bueno, entonces entramos a ChatGPT. En 2015 se reunieron Elon Musk, se reunieron uno de los que más ha publicado en inteligencia artificial, que es el director de OpenAI, y estas personas decidieron crear una inteligencia artificial, un lenguaje modelo donde yo lo alimentara tanto y con tanta información que pudieran hacer el ejercicio de tomar decisiones o de que ese sistema de lenguaje ayudara a comunicarse. O sea, un lenguaje de modelo de lenguaje grande. Entrenaron con 175.000 millones de parámetros, eso en tokens, de lo que estábamos hablando ahorita, son 499 billones de tokens, y con eso entrenaron la máquina, y eso en términos de tiempo, utilizando super servidores, son 355 años GPU para entrenar. O sea que imagínense el número de servidores para generar su propio embedding, y después de eso le hicieron aprendizaje no supervisado y después por refuerzo. Y de ahí en adelante, con el modelo que se generó, básicamente las respuestas las hace conectando 4.096 tokens. O sea, tiene una atención hasta de 4.096 tokens. ¿Qué salió ahorita en 14 de marzo? O sea, hace nada. Lo mismo, pero hasta 32.000 tokens. O sea, las respuestas y los contextos las puede manejar hasta 32.000 tokens, y eso puede ser cada vez mayor. Entonces, ¿qué hace? Cuando yo le hago una pregunta, pues básicamente esa pregunta pasa de el input que estamos viendo acá. Después de eso, le pregunto a un gato hidráulico, ¿puede reproducirse? Y entonces viene primero la respuesta no, sale la salida y vuelve y entra esa salida y vuelve y se procesa, y cada palabra es probabilística. No es porque la máquina lo piense, sino porque mira por similitud de tokens. Entonces, por eso es que algunas veces en ChatGPT uno encuentra cosas que uno dice no me cuadran, pero a la máquina le pareció que por similitud estaban cerca. Entonces, no, un gato no se puede reproducir. Y entonces, cuando ya se da eso, pues hay que empezar ahora a entender que es un prompt. Y ya dijimos, la entrada es, tenemos que ser claros con decir qué es lo que se necesita, no ir más allá. Tenemos que utilizar coherencia, relevancia del dato, variedad si es necesaria para poder especificar esto, calidad de los datos y evaluación. Entonces, ¿qué significa todo eso? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, como les decía, los embeddings están estructurados y reconocen libros. Entonces yo le puedo decir a ChatGPT que se estructure y que actúe como alguien y que dé la introducción específico como si fuera Don Quijote de la Mancha en 100 palabras, y como ya conoce las palabras del libro, pues va a utilizar ese embedding y va a terminar dando una introducción específica, porque reconoce el árbol o toda la estructura de los embeddings que están específicamente en esto. Lo otro es que le puedo decir, yo puedo hacer, como sabemos programar, yo puedo en algún momento decirle a ChatGPT, le voy a hacer una pregunta, después de eso retroaliménteme diciendo qué le falta, cómo lo puedo optimizar, y después de esto, y al final si ya estoy contento le voy a decir ok. Y eso se llama un prompt para crear prompts. Y ya existen. Y entonces por ejemplo, entonces le doy toda la instrucción y al final le digo, mire, haga esto y sigamos hasta que yo quede tranquilo. Entonces, capacidades. ¿Hasta dónde hemos llegado con ChatGPT?
Pues la línea azul es el ChatGPT que está disponible en Internet y todos estos exámenes son exámenes de biología, de sociedad, de componente social, de inglés y ahorita con ChatGPT 4 pues lo verde aumentó las capacidades de respuesta. Todas estas son de respuesta múltiple y en medicina, pues ya hay evaluaciones específicas de cómo se comporta presentando los steps y básicamente pues pasa algunas y cada vez se está volviendo más efectivo en las respuestas. Entonces, la pregunta sería ¿qué posibilidades tenemos académicas para llegar más allá? Como lo vemos acá, tenemos diferentes beneficios de lo que estamos haciendo, pero tenemos que conocer las limitaciones. ¿Cuáles son? Entonces, lo primero, cuando se genera el modelo después del entrenamiento, el modelo no cambia. El modelo es el mismo. ¿Eso qué significa? Que la información que yo le voy pidiendo, si le pido va hasta septiembre del 2021 y toda la información después de eso no va a cambiar, entonces no le va a decir que como modelo de lenguaje no tiene acceso hasta después de septiembre del 2021. El modelo no cambia con la información que uno le va dando. Eso no genera que el modelo vaya mejorando y no es que aprenda en ese momento. Lo diferente es que yo le puedo dar la información y ellos se la quedan porque tienen un histórico y puede ser que lo utilicen para el siguiente modelo con nuestra información y ahí sí hay aspectos de seguridad y por eso algunas empresas no meten nada de información ahí. Y lo último es que no hace cálculos matemáticos y uno le pone esto y termina diciendo cosas que llamamos alucinaciones, sesgo, porque básicamente en algún momento hay más información en países desarrollados que no desarrollados, entonces se va a olvidar de lo no desarrollado, lo que estábamos diciendo de consentimiento y los aspectos de seguridad. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, cuánto es un 123 elevado a la 6, nos va a dar este dato, pero si vamos a un modelo de lenguaje, a un modelo que no es de lenguaje, sino un verdadero modelo matemático como Wolfram Alpha, pues nos va a mostrar el verdadero dato y nos damos cuenta que ChatGPT nos inventó la respuesta. Y ChatGPT se le ocurrió el número porque le parecía muy bonito y porque por similaridad le parecía que era correcto, pero claramente no lo es y podemos estar publicando cosas y esa es la razón por la cual se inventa referencias y dice el volumen, etcétera, es porque por similitud lo piensa, porque es un modelo de lenguaje. Entonces, esta es la diferencia entre los algoritmos. Este ChatGPT pues tiene nuestra red y Wolfram Alpha pues tiene datos curados históricos de ese software está desde hace más de 20 años y nos ayuda a tratar de hacer esa comparación. ¿A qué apuntamos con todo esto y qué es el reto? Es educación 4.0 y es empezar a mirar cómo empezamos a trabajar en inteligencia artificial y eso cómo incorporamos dentro de la educación como tecnologías. O sea, la forma en que aprendemos, la forma en que estamos enseñando puede cambiar, va a cambiar y en algún momento nosotros como educadores y ustedes como estudiantes tienen que tener esto en cuenta. Incluso hay varias publicaciones donde plantean que se debe tener reglas de juego y en parte esta actividad hoy es para poder discutir entre todos qué le podemos creer hoy en día, porque puede ser que en un modelo futuro ya no sea así, pero tenemos que ser conscientes. ¿Qué otros usos hay de inteligencia artificial? Hay muchos, hay por lo menos 200 aplicaciones reconocidas y esas 200 aplicaciones reconocidas, una de esas es Whisper. Whisper es el mismo modelo de OpenAI, utiliza el mismo modelo de lenguaje, pero le hicieron una adaptación básicamente para que si yo cojo una grabación o incluso la hago y mientras la hablo, me transcribe a cualquier idioma que yo quiera o me genera los subtítulos al inglés y en estos idiomas, incluso mejor que cualquier software que existe de transcripción y adicionalmente gratis. Lo único que hay que tener es Google Colab o que tengan Python y el que le guste eso con mucho gusto yo le comparto y con
4 líneas de programación, se transcribe lo que uno quiera, gratis. Bing Chat, no sé si lo han usado. Bing Chat es Chat GPT 4, pero metido en Microsoft, en el browser, donde uno le hace las preguntas y específicamente chatea uno en 3 niveles, creativo, equilibrado y preciso, y acá yo hago las mismas preguntas que estaba haciendo. Incluso me puedo ir en internet y meterme a la página de Universitas y ver este estudio y decirle, por favor, dame los bullet points de esto, dime quiénes participaron en el estudio, y me lee y me hace el resumen de esto que está acá. Entonces, implica que entiende lo que lee y le resume lo que lee, pero porque tiene esa información. O esto, que es lo que vamos a empezar a ver próximamente, porque ya lo anunciaron en Microsoft y se llama Copilot. Copilot es la nueva inteligencia artificial. Recordemos que Microsoft le compró, es la dueña de la mitad de OpenAI, y esto ya lo anunciaron y es básicamente utilizar ChatGPT dentro de Office, dentro de Word, dentro de Excel, y entonces le digo, créeme 10 slides de esta presentación y la empieza a hacer y uno sencillamente le hace los ajustes, o tengo esta tabla de Excel y analícemela con Copilot y le muestra todos los datos iniciales en cómo debería ser. Y por último, todas las imágenes que vieron pues fueron generadas automáticamente con DALL-E, Midjourney y el generador de imágenes de Bing y otro que se llama Leonardo AI, que en la actividad, si se logran superar todas las que tienen, pues podemos ir también haciendo introducción para que conozcan estos diferentes sistemas. Muchas gracias, y acá les dejo un QR con la información de todo lo que tenían, si en algún momento alguien quiere profundizar sobre el tema.